El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo llegar a ser saludables a los 100. Hay personas que dicen, no, pero, llegar a los 100 con todos los achaques, así no juego yo, ¿verdad? Pero no necesariamente. Estamos hablando llegar a los 100 de una manera saludable. ¿Okay? Entonces, quiero que ponga mucha atención, tome nota, y entre paréntesis, en la tarde vamos a hablar acerca de un tema también muy importante. En la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a hablar acerca de la causa de muerte número 1 en Cuauhtémoc. Significa, si es causa número 1, que es una enfermedad muy común. La última vez que vi a una de estas personas, no les voy a decir el nombre de la enfermedad para dejarlos un poquito en suspenso. La última vez que vi a alguien en el hospital con esta enfermedad, en cuestión de 1 hora y media estaba muerto. Ahora, la buena noticia es que usted puede prevenir en un 99% ser parte de las estadísticas. Así que no se vaya a perder el tema de esta tarde. ¿A qué hora dijimos? A las 5 de la tarde. Y cuando nosotros hablamos acerca de cambios de estilo de vida, estamos hablando acerca de una palabra que a algunas personas les causa problemas, la palabra cambio. Y es que nosotros necesitamos cambiar, todo nuestro alrededor está cambiando continuamente. Imagínense si una tienda no quisiera cambiar y quisiera seguir vendiendo solamente los productos que vendía en 1950. ¿Acaso visitaría usted esa tienda? No, ¿verdad? Va cambiando y entonces hay que irse adaptando a los cambios. Pero para que haya un cambio en la vida, necesitamos algo que se llama la decisión. ¿Podemos repetir esto? Todo cambio empieza ¿con qué? Con una decisión. Hay 8 principios de salud que nosotros podemos abreviar en la palabra creación. Tenemos el principio número 1, del cual vamos a hablar el día de hoy, capacidad de elección. Nuestras decisiones tienen consecuencias, querramos o no. Esa es una ley en la vida. También tenemos el principio de reposo, ¿verdad? Importantísimo. Descansar todos los días correctamente, descansar una vez por semana correctamente y descansar una vez al año por lo menos, ¿verdad? Esto es parte esencial para mantener una salud óptima. También el factor entorno, nuestro medio ambiente, las cosas que están a nuestro alrededor tienen una influencia sobre nosotros. Si yo respiro solamente aire contaminado, si yo tomo agua contaminada, esto me afecta negativamente. O también puedo yo elegir mejores cosas. También tenemos el principio de actividad. El ser humano fue creado para actividad, para movernos. Hoy en día tenemos una epidemia de sedentarismo horrorosa y estamos pagando las consecuencias por eso. Necesitamos movernos más. También tenemos el factor confianza. Este factor tiene que ver con la paz interior. Yo conozco personas que siguen rigurosamente la nutrición y hacen su ejercicio, pero no tienen la paz interior. Y miren, eso se lo va a acabar a usted. Necesitamos encontrar esa paz interior para poder tener una vida saludable. También el factor interrelaciones personales. Y esto es muy esencial. ¿Cuántas veces no me llega a consulta personas cuyo problema radica en una relación familiar con mucha fricción, un divorcio reciente? Esta clase de situaciones acaban a la persona. He ahí la necesidad de tener relaciones personales sólidas.
También tenemos el principio de objetividad en la vida, tener un propósito por el cual vivir. Si uno pierde eso, uno se va para abajo. Y finalmente tenemos el factor nutrición. Como puede observar, son varios principios, no es nada más la nutrición, es importante la nutrición. En la tarde vamos a hablar un poquitito acerca de ese factor también, para que no se lo vaya a perder. El expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, ¿recuerdan de él? Él nos cuenta en su autobiografía una ocasión cuando su padre lo llevó a un zapatero, esos zapateros de la antigüita donde le medían a uno el pie y le hacían unos zapatos exactamente a la medida de sus pies. Y entonces, después de tomarle sus medidas, el zapatero le preguntó al pequeño Ronald Reagan: Ronald, ¿cómo quieres que termine tus zapatos? ¿Los quieres con una punta redonda o los quieres con una punta cuadrada? Ronald Reagan, indeciso, dijo: no, ¿sabes qué? ¿Por qué no me preguntas después? Después te digo. Unos días después, el zapatero le dice: mira, ya casi termino tus zapatos. ¿Cómo quieres tus zapatos? ¿Los quieres con punta redonda o los quieres con punta cuadrada? Ay, fíjate que no he decidido todavía. Después pregúntame. Bueno, unos días después el zapatero terminó los zapatos y Ronald Reagan recibió unos zapatos muy curiosos. El zapato de la izquierda era punta redonda y el de la derecha era punta cuadrada. Y él nos escribe en su autobiografía: aprendí en ese momento, si tú no tomas la decisión, ¿qué pasa? Otra persona la tomará por ti. Es ahí que tenemos que tomar responsabilidad por nuestras decisiones, no dejar que el televisor o que otras cosas tomen las decisiones que nosotros debemos tomar. Por esa razón, todo cambio empieza ¿con qué? Con una decisión. Necesitamos decidir cambiar. Nuestra capacidad de decidir está relacionada con la parte de enfrente de nuestro cerebro. Esta parte de enfrente de nuestro cerebro se le llama el lóbulo frontal. Esta es la parte del cerebro con la cual nosotros decidimos. Diferentes factores ambientales pueden dañar esta parte y hacer que nuestras decisiones sean un poco más difíciles. Cuando una persona se encuentra bajo los efectos de la depresión, esta parte del cerebro es la que más sufre. Por eso esas personas tienen problemas decidiendo. Y en otra ocasión quizás ahondemos un poco más cerca del tema. Ahora, el ser humano es una criatura muy especial. Cuando nosotros comparamos los cerebros de diferentes animales, nos damos cuenta que realmente como seres humanos somos muy privilegiados. Mire, un gatito tiene solamente 3.5 de todo su cerebro es lóbulo frontal. Por esa razón el gato no tiene empatía y tortura a sus víctimas, ¿verdad? Por horas, ¿verdad? Ahora, un perro, ¿qué es más fácil de amaestrar, un perro o un gato? Un perro tiene más lóbulo frontal, por eso podemos entrenarlo mejor. El perro tiene 7% de su cerebro, es lóbulo frontal. Y si usted busca entre todos los animales, ¿cuál es el animal que mayor cantidad de lóbulo frontal tiene en su cerebro? Ese es el chimpancé. 17% de todo el cerebro del chimpancé es lóbulo frontal. Ahora, ese es en el mundo animal el lóbulo frontal más grande que usted encuentra. Ahora, el cerebro humano, fíjese qué especial es el cerebro humano, el cual tiene 33% de todo su cerebro es lóbulo frontal. Ve, cuando fuimos creados, Dios quería que tomáramos buenas decisiones. Por eso nos dio la maquinaria, está aquí para que nosotros tomemos la decisión. Pero nosotros primero necesitamos decidir tomar las buenas decisiones.
Dice una cita de uno de mis escritores preferidos: la voluntad es el poder gobernador del hombre. ¿Quién va a ser usted? ¿Quién es usted hoy? Es determinado o fue determinado por las decisiones que usted tomó en el ayer. ¿Y quién será usted mañana? Hoy, con las decisiones que yo estoy tomando, eso es lo que lo va a determinar. Entonces, ¿cómo es que vamos a tomar mejores decisiones? ¿De qué forma nosotros podemos asegurarnos que las decisiones que tomamos son las mejores? Bueno, le voy a dar 3 ayudas. Hay 3 consejeros que nosotros tenemos que nos ayudan a tomar mejores decisiones. Número 1 se llama el consejero juicio. ¿Okay? Y es muy importante que utilicemos el consejero juicio. El consejero juicio hace la pregunta: ¿es esta la mejor decisión para mí? Cuando usted vaya y tome cualquier decisión, utilice este principio. Digamos que va al mercado a comprar alimentos para su casa, no haga la pregunta: ay, ¿qué tiene de malo? No, yo quiero lo mejor, diga, ¿okay? Compre lo mejor para su salud, ¿verdad? Entonces haga la pregunta: ¿es esta la mejor decisión para mí? Y cuando usted se encuentre bajo diferentes tentaciones, hágase esa pregunta: ¿es esto lo mejor para mí? El juicio es el consejero número 1. Consejero número 2, el consejero razón, nuestro raciocinio. Y para cuando el raciocinio toma la decisión, lo que necesita es mucha información. ¿Okay? Cada uno de nosotros hemos estado creciendo y hemos cometido errores y también hemos aprendido nuevas cosas, y entonces cada vez que tomamos una decisión, nosotros accesamos esas experiencias pasadas, accesamos información para tomar una mejor decisión. Por ejemplo, el cigarrillo. La mayoría de nosotros, estoy seguro que sabemos que el cigarrillo hace daño, ¿verdad? Sea usted fumador o no, usted sabe que hace daño. ¿Cómo sabemos eso? Porque es información que ha entrado en nuestra cabeza. Obesidad, no es lo mejor la obesidad, ¿verdad? Persona que tiene obesidad está abriéndole la puerta a la diabetes, a la hipertensión, a toda clase de problemas, ¿verdad? Entonces, es muy importante, necesito yo llenar mi cabeza con buena información. He visitado 26 países en este planeta, y un patrón triste que noto yo aquí en México es que muchas personas no leen. Necesitamos aprender a cultivar el hábito de la lectura. Necesita usted llenar su cabeza de buena información. ¿Cómo va a tomar usted buenas decisiones si la buena información no está acá arriba? Entonces, lo reto a que llene su cabeza de buena información. Tercero, tenemos el consejero conciencia. Si se fija, cada uno de estos, cuando usted los junta, usted va a tomar una mejor decisión. Entonces, el factor conciencia tiene que ver con la cuestión moral, la cuestión ética, ¿verdad? Hace la pregunta: ¿es correcto? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que hace el consejero conciencia. Si usted es cristiano, quizás usted va a hacer la pregunta: ¿hacer esto glorifica a Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad? Traducido de esa forma. Y entonces, cuando Dios creó a la primer pareja, Dios les dio el regalo de la voluntad. Estas personas tenían la capacidad de decidir. Dios no creó robots, ¿verdad? Un robot no puede decidir, ¿verdad? El dueño es el que decide qué cosas va a hacer.
Y entonces, la razón por la cual el ser humano necesitaba este factor voluntad es porque para que el amor fluya correctamente necesita haber necesariamente voluntad. Usted no puede forzar el amor. Si es forzado, no es amor. El amor siempre es algo que se da de manera voluntaria. Y si usted quita la posibilidad de escoger, usted quita automáticamente el amor. Y si no hay amor, no hay felicidad. Y esta es una realidad de la vida. Entonces, si yo le dijera a usted, ¿qué prefiere? ¿Prefiere usted un robot niño que hace todo perfectamente, no le ensucia el uniforme, cuando come no hace cochinero? ¿Ok? ¿O prefiere usted un niño, verdad, que va a venir todo chamagoso de la escuela y le va a hacer un agujero a su pantalón y le va a tirar la sopa cuando esté comiendo, verdad? ¿Cuál de los dos prefiere, verdad? Entonces, preferimos cada uno de nosotros el ser humano imperfecto al robot que nos llegara todos los días, hola mami, te amo, ¿verdad? Sería solamente un robot, ¿verdad? Entonces, necesitamos apreciar lo que Dios nos ha hecho. En lugar de un robot, nosotros preferimos un ser humano imperfecto. Cuando nuestros padres fueron creados, nuestros ancestros, Dios los puso en un ambiente perfecto. Todo estaba bien, no había contaminación, el aire era puro, ¿verdad? No había peleas, la comida era perfecta, no había cansancio, todo era felicidad. Pero había una decisión importante que estos seres necesitaban tomar. Y Eva, de alguna forma, al separarse de su marido, entró en contacto con esa tentación sola. Lo que leímos hace unos momentos en Génesis 2, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ellos sabían la consecuencia de la decisión. Dios ya se los había dado la información de antemano. Y ese lugar perfecto fue roto, esa perfección, y nos salimos del plan original. Y por esa razón nosotros podemos aprender mucho acerca del estilo de vida que se llevaba a cabo en ese entonces y tratar de copiar esos principios. Si usted puede copiar esos principios a hoy en día, usted va a ver que su salud va a mejorar en gran manera. El árbol de la vida representaba todo lo que era bueno, positivo y que daba vida. Este árbol del cual comían ellos les daba la capacidad de continuar viviendo sin necesidad de enfermedad y de muerte. Pero también había otro árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa las malas decisiones y sus consecuencias negativas, insalubres y destructoras de la vida. Todos los días nosotros enfrentamos decisiones y hay decisiones buenas, hay decisiones malas. No es que Dios quería quitarles algo bueno. Dios, por alguna razón, no quería que comieran de eso. Por esa razón, todas las malas decisiones que nosotros tomamos representan este árbol. Entonces, al comer de ese árbol, había una separación con Dios. ¿Cómo es que ocurre esta separación con Dios? Miren, deje ilustrarle de la siguiente forma. Supongamos que una madre hace unas galletas, ¿ok?
y las pone en un recipiente y le dice a su hijo: oye, no comas las galletas ahorita, nos las vamos a comer en la cena. Voy a salir un momento de la casa, pero no toques las galletas. La madre se sale de la casa y el hijo viene con la tentación y empieza a acercarse al recipiente y empieza a abrir el recipiente, y en eso que está abriendo el recipiente, la mamá empieza a tocar la puerta para empezar a entrar. Pregunta: ¿dónde quiere ese niño que la mamá esté? En China, ¿verdad? O no, lo más lejos posible. Eso es lo que ocurre cuando nosotros hacemos cosas indebidas. El pecado causa una separación, ¿verdad? Dios quiere ayudarnos, pero nosotros estamos creando esa separación entre nosotros y Dios. Porque la paga del pecado es la muerte. No solamente hablando de cosas espirituales, sino también hablando de cosas físicas, ¿verdad? Por lo tanto, las decisiones tienen consecuencias. La ley de Dios está escrita en cada nervio y músculo de nuestro cuerpo. Entonces, al nosotros hacer lo incorrecto, nosotros estamos invalidando esto en nuestro organismo. Y por esa razón, el vivir para el yo, el vivir una vida egoísta, es algo que nunca te va a traer felicidad y vas a traer tristeza a las personas a tu alrededor. Dios quiere amarnos y Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere que tengamos vida y que tengamos vida en abundancias. Miren, así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de ¿qué? Que te vaya bien en lo que Dios quiere, a ti y a tus hijos después de ti. ¿Y para qué? Para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. El plan de Dios es que te vaya bien. El plan de Dios es de que prolongues tus días en esta tierra. Por lo tanto, es importante que nosotros seamos obedientes a estos. Hace unos meses tuve la oportunidad de ir a Canadá con dos hermanos que pasan en el invierno en México. Vienen desde Canadá, todos los años vienen hasta México. Y uno de ellos tiene 67, o el otro de ellos tiene 72 años, y son un ejemplo viviente de un estilo de vida saludable y las bendiciones que esto da. Ellos tienen una condición física muy, muy buena. Andan caminando por todas partes. Fuimos a visitar su casa y nos llevaron ahí a un parque nacional precioso allá en Canadá. Y nos fuimos a caminar con ellos, porque es uno de sus hobbies preferidos. Caminamos, yo creo que eran unos 12 kilómetros. Fíjense, a esa edad, ahí andaban a su paso. Había suficiente agua que tomar. Y esto ocurre cuando nosotros somos obedientes al plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, los mandamientos de Dios no son arbitrarios, hay una razón atrás de ellos. Cuando Dios dice no mates, hay una razón por la cual te está pidiendo eso. Cuando Dios te está diciendo no cometas adulterio, hay una razón atrás de eso. Es por tu propia felicidad. Y cuando eres obediente, entonces recibes esas bendiciones. Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Y de qué forma? Para que la tengan ¿qué? En abundancia. Dios quiere que tengamos vida en abundancia. Y necesitamos entender que lo que nosotros decidimos tiene repercusiones no solamente aquí, sino también eternas, ¿verdad? Ten cuidado qué decisiones tomas. Génesis 3:6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Por lo tanto,
tomaron una decisión equivocada y entonces iba a haber repercusiones negativas. De hecho, hasta hoy en día estamos viendo esas repercusiones negativas. Toda esa maldad, toda esa guerra, todo ese crimen, todas esas injusticias son el resultado de esa decisión incorrecta que ocurrió ahí. Y es que a Eva y Adán, al decidir esto, abrieron una puerta que Dios nunca quiso que fuese abierta. Quería dejar esa puerta cerrada por siempre, pero ella abrió esa puerta y tuvo repercusiones negativas. Por eso hoy en día el dolor, la enfermedad, la muerte, los pleitos, ¿verdad? Y ese sentimiento de no estar en armonía con Dios, secundario a la mala decisión de Adán y Eva. Por lo tanto, nos afectamos espiritualmente al separarnos de la fuente de vida y salud. Físicamente, porque ahora hubo dolor y enfermedad entre nosotros. Y mental y emocionalmente, porque ahora las preocupaciones y la ansiedad entraron en la vida de las personas. Dios nos creó para vivir en el jardín y Dios quiere que regresemos a ese estilo de vida que había en el jardín del Edén. Fíjense qué interesante está esta gráfica. Aquí podemos ver las causas de muerte, ¿verdad? Esto, las últimas estadísticas a las estadísticas de los 1900. Fíjese usted, cosas como los infartos, era una cosa mínima en ese entonces. Cosas como el cáncer, ¿verdad? Era una cosa mínima en ese entonces. Y van pasando los años y cada vez nos vamos separando más y más y más de ese estilo de vida que se llevaba a cabo en el jardín del Edén y estamos pagando las consecuencias negativas por hacer eso. Entonces, nuestras consecuencias van más allá de la genética y el medio ambiente. Isaías 53:6: todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Jesús nos da la oportunidad de regresar al camino y Él tomará parte de esas consecuencias negativas. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que tomaron malas decisiones y tuvieron malas consecuencias, así como personas que tomaron buenas decisiones y tuvieron consecuencias positivas. Por ejemplo, en el caso de Caín, se nos habla qué pasa cuando alguien tiene un enojo descontrolado, el cual termina asesinando a su propio hermano. O en el caso de David, ¿qué pasa con las pasiones sin control? ¿Cómo termina secundariamente cometiendo asesinato y adulterio y toda clase de situaciones por no controlar sus pasiones? O Judas, ¿qué pasa cuando hay codicia sin control y termina crucificando al mismo Jesús? Por lo tanto, malas consecuencias hubo como resultado de esas malas decisiones. También hay ejemplos dignos de seguir. Por ejemplo, José. En su caso, el haber crecido en una familia sumamente patológica y cómo él, a la hora de la tentación con la esposa de Potifar, él continúa firme en su carácter y puede vencer esa tentación y termina convirtiéndose en el segundo en reinar en todo el reino de Egipto. También tenemos el ejemplo de Daniel, cómo él tomó una decisión firme, pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que bebía y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Y usted puede leerlo ahí en Daniel capítulo 1.
se convierte 10 veces más inteligente, 10 veces más fuerte que las personas que estaban a su alrededor. Por lo tanto, todo cambio comienza con buenas decisiones. Hay personas que dicen, no, es que es genético mi problema. Mira, es como una pistola que tiene una bala, esa es tu genética. Pero tu forma de vivir, tu estilo de vida es lo que dispara la pistola. Entonces, no porque tengas la pistola cargada significa que vas a dispararla. Tus decisiones es lo que va a determinar si se dispara o no. En el periódico New York Times, uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos, hablaba en ese artículo cómo los genes no necesariamente determinan qué clase de salud voy yo a tener. Mostraba ahí que cuánto tus padres viven o vivieron no significa que tú vas a vivir esa misma cantidad. Hubo un estudio que se realizó en California, en uno de los condados ahí, en el condado de Alameda, en el cual los científicos siguieron a un grupo de personas por muchos años y empezaron a encontrar que hay ciertos hábitos que te ayudan a vivir una vida larga y saludable. Entre los factores que ellos encontraron era el no fumar, dormir de 7 a 8 horas, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio regularmente, alcohol, el no uso de alcohol. Y es que hay factores que son muy importantes, como el factor dietético. Mira lo que escribe este investigador en Colorado. Una dieta puede ser tan poderosa como los medicamentos. Si seguimos una dieta con alimentos basados en plantas correctas, es muy probable que tendremos una vida más larga y disfrutemos más calidad de vida al envejecer. Por esa razón, la ciencia confirma estos 8 factores, ¿verdad? Capacidad de elección, reposo, el entorno, actividad, confianza, interrelaciones personales, objetividad en la vida y nutrición. Entonces, después de que habían hecho ese estudio, empezaron a analizar la información de estos participantes y encontraron que de hecho había 7 factores, 2 factores adicionales a los que habían encontrado originalmente. Y estos 7 factores, miren cuáles son: no fumar, dormir de 7 a 8 horas, desayunar regularmente, no comer entre comidas, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio regularmente y no usar el alcohol. Ahora, ellos empezaron a tabular esta información e hicieron una tabla sumamente impresionante. Miren, aquí usted se puede encontrar cuál es su edad real, basado en esos 7 hábitos. Usted primero determina cuál de esos hábitos tiene y cuál no tiene. Y entonces, por ejemplo, una persona de 50 años, ¿ok?, que tenga los 7 hábitos en su vida, esa persona realmente no tiene 50 años. Esa persona tiene 14 años menos de esos 50. ¿Que serían cuántos? 36 años. ¿Okay? Entonces, una persona de 50 que tiene un excelente estilo de vida, realmente tiene 36 años. Ahora, una persona de 30 años que solamente tenga 2 de esos hábitos, realmente no tiene 30 años, realmente tiene 46 años, casi 47. ¿Sí me explico? Entonces usted puede encontrar su edad, cuántos hábitos usted tiene, y encuentra lo que se llama su edad real. Como puede ver, nuestros hábitos tienen grandes implicaciones respecto a nuestra salud. Algo preocupante especialmente son los jóvenes, ¿verdad? Porque piensan que son indestructibles. Y esos malos hábitos que muchas veces ellos siguen, tienen consecuencias negativas, quiéranlo o no, ¿verdad? Por lo tanto, aprendamos a corregir nuestro estilo de vida para que tengamos una vida más saludable.
Entonces, de nuevo, los 7 factores: no fumar, dormir de 7 a 8 horas, desayunar regularmente, no comer entre comidas, mantener un peso adecuado, hacer ejercicio regularmente y no usar alcohol. En la revista National Geographic se estaba tratando de encontrar los lugares en el mundo donde se encontraba la gente más saludable del mundo. Y usted puede verlo en el internet, si usted busca, ahí está la información. Encontraron que hay 3 grupos de personas que viven más años en el mundo. Allá en Italia, los sardeños, ¿okay? En Japón, en Okinawa, es una isla ya de Japón. Y número 3, los adventistas del séptimo día. Ahí está en el National Geographic. El autor del artículo dice: una vida larga y saludable no ocurre por accidente. Empieza con buena genética, pero también depende de buenos hábitos. Puedes adoptar el estilo de vida correcto, dicen los expertos, y es probable que vivirás, ¿cuánto? Una década más. Si yo le vendiera a usted una píldora para que viviera usted 10 años más, probablemente si fuera esto una subasta, salía 10,000, 15,000, 20,000, a ver quién da más, ¿verdad? Bueno, mucho mejor que una píldora, usted puede aprender acerca de estos hábitos e implementarlos en su vida, y usted va a tener una vida larga. ¿Y para qué? ¿Para qué vivir esos 10 años más? Bueno, para que usted tenga una vida de calidad, para que usted tenga una vida en la cual usted disfrute al máximo, ¿verdad? ¿Puede usted disfrutar al máximo si usted se encuentra bajo los efectos de la enfermedad? Necesitamos nosotros poner las cosas en perspectiva, ¿verdad? Este autor de National Geographic también escribió este libro, ¿verdad? Las zonas azules, en las cuales él estaba tratando de encontrar esos lugares donde la gente vive más años, y encontró el patrón de que para que una persona viva muchos años también está el factor de unos lazos familiares fuertes, ¿verdad? Lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Con las interrelaciones personales. No fuman o casi no lo hacen, llevan una dieta basada en plantas y tienen actividad física moderada constantemente y tienen muchos lazos sociales. Y también una cosa que resalta entre los grupos que él encontró, el factor fe, ¿verdad? El tener fe, eso da esperanza y nos ayuda a tener una vida abundante. Entonces, debemos aprender esos principios de salud del jardín del Edén y aplicarlos hoy en día a nuestra situación. Nos dice la esposa del expresidente de Estados Unidos, Roosevelt: la mejor manera de expresar nuestra filosofía no es con palabras, sino con las decisiones que tomamos. A largo plazo formamos nuestra vida y nos formamos a nosotros mismos. El proceso nunca termina hasta que fallecemos. Y las decisiones que tomamos últimamente determinarán nuestro futuro. Mucha sabiduría en estas palabras. Ahora, un grupo en especial que encontraron este estudio de National Geographic es el grupo de los adventistas en Loma Linda, ¿verdad? Es algo muy curioso. Encuentran a este grupo de personas que vive más años que el resto de los norteamericanos. Y Loma Linda es uno de los lugares más contaminados de todo Estados Unidos. Si usted mira la geografía de Loma Linda, usted se va a dar cuenta que están Los Ángeles, una ciudad grandísima, y Los Ángeles están a un lado del océano. Entonces, el viento del mar empuja toda esa contaminación al vallecito de Loma Linda, y hay unas montañas a un lado de Loma Linda, y todas esas nubes se quedan ahí en esa área. Qué casualidad
que en el lugar uno de los lugares más contaminados de Estados Unidos, se encuentran una de las personas que más años viven en Estados Unidos. Entonces, el gobierno americano ha invertido millones literalmente de dólares para estudiar a esta población de adventistas, para saber por qué razón viven tantos años, ¿verdad? Tienen un cierto patrón dietético, no fuman, no toman, y se han realizado diferentes estudios, los cuales se han publicado en la literatura científica, ¿verdad? Entre ellos, uno que se llamó el Estudio Adventista de Mortalidad, y el otro, el Estudio de Salud Adventista 1 y 2, y en este momento se está realizando el Estudio de Salud Adventista número 3. Más de 100,000 personas han sido registradas en esta base de datos para tratar de encontrar qué son esos factores que están haciendo que estas personas vivan tantos años. Y ya tenemos más de 50 años de información para poder procesar. Y los resultados se han presentado en las cadenas televisivas más importantes de todo el mundo, como CNN, ABC y diferentes canales de televisión. Entonces, en los años 60 fue cuando se realizó el primer estudio. Los investigadores compararon la información que ellos obtuvieron con la información de la Asociación Americana del Cáncer de todas las otras poblaciones de Estados Unidos, para poder tener dos cosas que comparar. Y ellos encontraron en este estudio que los varones adventistas vivían 6.2 años más que los no adventistas. Las mujeres tenían una ventaja de 3.7 años. Y miren, la mortalidad por todos los cánceres entre los varones adventistas era 60% menos comparado con el resto de la población. ¿Buena noticia o mala noticia? Muy buena noticia, ¿verdad? La mortalidad de cánceres en mujeres era 76% menos. Excelente. Cáncer de pulmón, aunque están en un lugar sumamente contaminado, era 21% menos comparado en lugares donde tienen el aire puro. El cáncer de colon y de recto, un cáncer muy común, entre paréntesis, entre nosotros aquí en México, 62% menos. Y el cáncer de mama, 85% menos. ¿Buena noticia o mala noticia? Excelente noticia. Enfermedad cardiovascular, o sea, infartos, embolias, entre los varones, 66% menos. Entre las mujeres, 98% menos. Si se fija, son resultados impresionantes. Ahora, años después, se realiza lo que se llama el Estudio Adventista de Salud 1. Este se realiza entre 1974 y 1978, en el cual se incluyeron personas de 25 años o más. Y participaron 34,000 adventistas en California. En este estudio se encontró que el varón adventista promedio vive 7.3 años más que el resto de la población, mientras que las mujeres 4.4 años más que el resto de la población. Y aquí se incluyeron toda clase de cosas, ¿verdad? Se incluyeron adventistas que antes no eran adventistas y eran fumadores y dejaron de fumar, pero pues ya había un cierto daño en sus pulmones. Había otros adventistas que no estaban siguiendo el estilo de vida ideal y estaban comiendo toda esta carne y pollo y queso y lácteos, toda esta grasa afectaba secundariamente. También, si uno elimina a estas personas que participaron en el estudio y solamente se concentra en los adventistas que realmente llevaban el estilo de vida saludable, uno encuentra que había una ventaja de 10 años o más. Hay varios documentales que hicieron con participantes del estudio. Entre ellos hay una mujer ahí de 100 años y ahí la están entrevistando. Acababa de renovar su licencia, ¿okay? A los 100.
Había otro médico de 90 años que todavía sigue ayudando en las cirugías, ¿no? O sea, esta clase de calidad de vida es la que nosotros estamos hablando. Ahora, el estudio de Alameda, en el cual le comentaba, en el cual siguieron este grupo de personas y vieron qué hábitos son los que hacían que ellos vivieran más, es muy similar al estudio adventista porque ellos tienen un estilo de vida similar, ¿verdad? No fuman, tienen una dieta basada en plantas, consumen nueces varias veces por semana, hacen ejercicio regular, mantienen su peso normal. Y la última información de estos estudios demuestra lo siguiente, que una fe grande en Dios está altamente correlacionada a qué tantos años usted va a vivir. Así como la relación que tiene usted con Dios y con las personas a su alrededor. Esto tiene un gran impacto en su salud. Miren lo que ellos encontraron. Los adventistas que comían carnes rojas, o sea, carne de res, carne de borrego, y carnes blancas, o sea, pollo, pescado y todo esto, tenían una gran cantidad de cáncer del colon y del recto. ¿Por qué razón? Porque estos productos se convierten en carcinógenos una vez que pasan en su estómago, en su intestino, ¿verdad? Y es una enfermedad muy fea esta, no sé si alguna vez a usted le ha tocado ver a alguien así, en el cual le tienen que cortar parte del recto, le ponen una bolsita y la persona tiene que defecar aquí en su abdomen. O sea, una situación muy, muy fea, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de esa clase de problemática? También encontraron que cuando se consumían más leguminosas, o sea, los chícharos, garbanzos, frijoles, lentejas, entre más se consumía eso, más disminuía el riesgo de un cáncer de colon y de recto. Y también el consumo de nueces estaba relacionado con una disminución de enfermedades de corazón y de embolias en un 50%. También el consumo de cereales integrales, o sea, la harina integral, la avena, el trigo, la cebada. Las personas que consumían los cereales integrales en lugar de pan blanco y cosas por el estilo, reducía el riesgo de un infarto fatal en un 45%. Excelentes números, ¿verdad? Así como las personas que más tomaban agua, reducían el riesgo de un infarto en un 50%. Fíjense, tan sencillo el principio de tomar mucha agua. Y los varones que consumían más tomates reducían su riesgo de cáncer de próstata en un 40%. Y otra cosa que ayudaba también bastante a la próstata, los varones que consumían más leche de soya reducían su riesgo de cáncer de próstata en un 70%. Problema muy, muy común hoy en día, el problema de la próstata, y está sumamente relacionado a la dieta, ¿verdad? Un problema muy, muy latoso eso, ¿verdad? En el cual la próstata crece, la persona no puede orinar correctamente y es una tortura alguno de esos tratamientos. Uno de ellos se realiza introduciendo un instrumento y rebanando literalmente la próstata, ¿verdad? Una cosa sumamente molesta. ¿Qué necesidad hay de eso? Es la pregunta, ¿verdad? Entonces, de nuestras elecciones cuelga nuestro destino, querrámoslo o no. Esto es una ley universal y necesitamos aprender a tomar mejores decisiones. Por lo tanto, todo cambio empieza con tu elección. Como dice Mark Twain, dejar de fumar es fácil, lo hice miles de veces. Entonces, necesitamos no hacer cambios temporales, sino que sean cambios permanentes. ¿Cómo vamos a tomar mejores decisiones? Vamos a cerrar con esto. Número 1, vamos a reconocer que nuestro cuerpo es una creación única, somos especiales. Por lo tanto, necesitamos cuidar mejor nuestro cuerpo.
Como dice Isaías 43:7, a todo el que he llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Agradécele a Dios por la vida que Él te ha regalado. Un espíritu de agradecimiento es algo muy saludable. Como dice 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? En otras palabras, el cuerpo que tú tienes te lo prestó Dios. ¿Cómo tratan las cosas prestadas? ¿Las regresas todas echadas a perder? Entonces, Dios te prestó este cuerpo, cuida ese cuerpo. Ten mucho cuidado con ese cuerpo porque no te pertenece a ti. Número 2, admite que no tienes el poder para hacer los cambios permanentes en tu vida sin su poder sobrenatural. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos. Puedes tú pedir ayuda y vencer aún los hábitos más difíciles. Lo he visto una y otra vez, ¿verdad? Mi esposa, antes de que yo la conociera muchos años antes, ella había agarrado el hábito del fumar desde los 12 años y había intentado toda clase de cosas para dejar de fumar, ¿verdad? Que el parche, y que el chicle, y que esto y que el otro. Nada le funcionaba. Hasta que llegó al punto en el cual ella hizo una oración en la cual dijo: Señor, tú tienes que quitarme el deseo. ¿Y saben qué? Se acabó de una vez por todas. Y nunca más volvió ella a fumar. Nosotros tenemos la posibilidad de pedir esa ayuda y la recibiremos para poder conquistar los malos hábitos. Por eso la promesa en Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algo muy bueno que memorizar y repetir cuando estamos tratando de romper estos malos hábitos. Dice el libro Palabras de Vida del Gran Maestro: cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya puede llevarse a cabo con su fuerza. Todos sus mandatos son habilitaciones. En otras palabras, si Dios te pide que hagas algo, Él te va a ayudar a que lo hagas. Por esa razón, tu voluntad juega un rol muy importante. Si pones enfrente de ti un pedazo de jamón todo grasoso y dices: no, voy a orar para que Dios me lo quite, no va a venir un ángel y te lo va a llevar, ¿verdad? Tú necesitas decidir y decir: no, esto no quiero yo quiero algo todavía mejor. Y número 3, acepta la realidad de que no hay nada muy difícil para Dios. Para Dios no hay nada imposible, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tienes? Tu peso, cigarros, alcohol. Para Dios no hay nada imposible. Dice Mateo 26, pero Jesús mirándolos les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. No importa el hábito tan arraigado, para Dios es posible darte la victoria. Entonces, séase hábitos tan difíciles como el fumar, Dios nos quiere dar la victoria. Y número 4, enfócate en unas cuantas cosas en tu vida. En otras palabras, pon en perspectiva cuál es el hábito que tú quieres cambiar y enfócate en esos hábitos, ¿verdad? Pídele ayuda a Dios y vas a ver que vas a obtener la victoria. Entonces, si nosotros pedimos, recibiremos ese poder para hacer cambios permanentemente.